Buenas tardes, en esta oportunidad deseamos darles a conocer los lineamientos más importantes del decreto 302 del año 2015. Este decreto está directamente relacionado con la profesión contable y a su vez nos da los lineamientos para algunas normas de auditoría. Como todos sabemos, Colombia no se puede quedar atrás en el tema de la convergencia internacional de las normas que ya conocemos. Aunque nuestro país está un poco rezagado en esto, este decreto nos fija esos lineamientos. ¿Qué pasa? El propósito inicial es que la información contable sea de alta calidad, lo que beneficia directamente los temas contables y los temas de auditoría. Para profundizar en este decreto tenemos que tener en cuenta la importancia de un marco conceptual. Este está basado en varios elementos. El primero de los elementos es una relación tripartita. ¿A qué se refiere esto? Hace referencia a que los usuarios de la información la tengan correctamente, hace referencia al contador como un profesional integral y hace referencia a la responsabilidad en la materia que está siendo auditada en este caso. Dentro de lo que nos habla el marco conceptual tenemos el aseguramiento del servicio. Como parte del decreto, los veíamos inicialmente, el propósito es tener una alta confiabilidad y calidad en la información para beneficiar los procesos contables y los procesos de auditoría. Mi compañero les va a explicar de manera un poco más amplia qué procesos de auditoría están reglamentados por medio de este decreto. Adicional a esto, el decreto está bastante ligado con las disposiciones que informó el Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo. Asimismo, con el Ministerio de Hacienda, que reglamenta en el año 2009 la Ley 1314, que habla sobre el marco técnico normativo para las normas de auditoría internacionales. Este marco y dentro de esta ley hace énfasis en el artículo número 2, donde nos habla de las funciones que son obligatorias para la revisoría fiscal. Esas funciones o los servicios que presta ese revisor entre ellos están dictaminar estados financieros y que hagan parte el grupo 1 de manera voluntaria y el grupo 2. ¿A qué se refiere esto? Que están identificados los grupos de lo que tiene que ver con la convergencia en las normas. Dentro del decreto 302, que es nuestro material de estudio, hay una parte bastante amplia que nos habla sobre la revisoría fiscal. Como sabemos, la revisoría fiscal está enmarcada en el artículo 23 de la Ley 58 de 1931. Los procedimientos contables están bajo esa norma y nos aclaran o nos enfocan a que es importante que la persona que esté ejerciendo las labores de revisoría se cerciore de que todas las operaciones que está ejecutando la entidad se hagan conforme a los estatutos ya previamente aprobados por una junta directiva o por la Asamblea General de cualquier entidad. También este artículo nos habla de todas las funciones que tiene que realizar el revisor fiscal. Habla funciones de dictaminación, que es cuando los estados financieros ya están completos y él da una opinión sobre cómo se están llevando los lineamientos de la empresa en la parte financiera. También tiene funciones de fiscalización, que es velar que se haga el pago oportuno de los impuestos, que se hagan los trámites legales que son completamente obligatorios para cualquier organización, mantener un control interno, o sea, ser parte, no solamente observador, sino también ser parte de que estos controles y de que el movimiento económico de la empresa se haga de la manera correcta. Como todos sabemos, aparte de esas funciones específicas, también hay unas funciones que él tiene que tener desde que hace su formación como contador. Y el revisor fiscal también da fe pública de que todo lo que está consignado en los estados financieros o certificaciones que él expide están realizadas de manera correcta. El revisor fiscal también es como un colaborador de los entes de control, sean internos o externos. Dentro de ese marco conceptual hay una parte importante que son los servicios de aseguramiento. Estos servicios son servicios profesionales independientes que mejoran bastante la calidad de información. Como todos sabemos, en los temas contables, la información es la que nos lleva o lleva a la junta directiva o a los socios a aportar a la toma de decisiones. Este decreto nos enfoca a eso mismo,
a producir información que sea de alta calidad basada en un lineamiento y un marco conceptual que les estaremos desarrollando. Respecto a los temas que tienen que ver con el aseguramiento, tenemos que hacer una claridad con cuáles son trabajos de aseguramiento y cuáles no. Para esta ocasión, los trabajos que no son de aseguramiento son los procedimientos previamente convenidos, es decir, labores que se habían determinado como no importantes dentro de la revisión que se está haciendo. También está la compilación de información financiera, ya sea en medio magnético o ya sea como el archivo convencional. También entra como parte de no trabajos de aseguramiento las preparaciones y la declaración de impuestos. Como sabemos, son labores que se tienen que hacer, pero para ya un ente externo y de regulación como la DIAN o los entes distritales. También los trabajos de asesoría, llámese asesoría legales, financieras, etcétera, o de impuestos. Para los que en los trabajos que no son de aseguramiento, la labor del contador tiene que tener en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, evitar hacer referencia a las NIAs, es decir, a las normas internacionales de auditoría. También, a lo máximo, no utilizar la palabra aseguramiento o revisión. También incluir en las declaraciones que puedan hacer parte de una confusión dentro de la labor que está haciendo. Buenas noches. Como comentaba mi compañera Jacqueline, vamos a hablar del proceso de auditoría basados en riesgos, bajo el decreto 300 del 2015. ¿Qué es la auditoría? Es la inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o entidad realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o entidad de un determinado ejercicio. Básicamente, para planear una auditoría se evalúa por medio de los siguientes: profundidad de la auditoría versus la cobertura del trabajo, en donde se encuentra tres ítems, que esto enfoca la auditoría, si son bajo, medio o alto. Si el ítem de la cobertura de trabajo y la profundidad de trabajo es bajo, se toma como medida de aseguramiento, y si es media, de revisión, y si es alta, de auditoría. Una vez hecho el estudio anterior, el auditor evalúa el riesgo, da respuesta al riesgo y hace presentación de informes. A continuación, se dará una breve descripción de cada uno de los conceptos. Respecto a evaluación, el auditor planea la auditoría y realiza el procedimiento de evaluación del riesgo. Respuesta al riesgo, diseña y realiza los procedimientos de auditorías adicionales. Presentación de informes, evalúa la evidencia del auditor y obtenida y prepara informes de auditoría. Una vez definido cada aspecto del proceso de auditoría, el auditor se entera de serios aspectos que a su vez son llamados eventos, y lo que esto significa es lo siguiente. Los eventos son factores de riesgo de negocio o riesgo de fraude, que si ocurre actualmente podría afectar adversamente la habilidad que tiene la entidad de lograr su objetivo, preparar estados financieros que no contengan errores materiales como resultado de un error de un fraude. Ahora vamos a detallar el paso inicial del auditor al momento de hacer la evaluación al riesgo. El auditor realiza las actividades preliminares del contrato, es decir, si decide que acepta el contrato o no, dependiendo de la evaluación o estudio que haya hecho a la compañía. Después se planea la auditoría. Lo que hace el auditor es elaborar estrategias globales de auditoría, verificando por medio de materialidad hasta dónde puede llegar su alcance de riesgo y comenta con su equipo de trabajo para saber cómo proceder. También realiza el procedimiento de evaluación de riesgo. En este punto se identifica y evalúa qué impacto tienen los riesgos a la organización. También hay que tener en cuenta que esto se encuentra reglamentado por la NIA 315. Las respuestas al riesgo se dividen en tres fases: actividad, propósito y documentación. Primero, la actividad. En este punto diseña las respuestas globales y los nuevos procedimientos de la auditoría. La segunda actividad implementa las respuestas evaluadas. El propósito. El primer propósito, elabora respuestas apropiadas para lo evaluado. El segundo propósito, reduce el riesgo de la auditoría a un nivel aceptablemente bajo. La documentación, se analiza los documentos de los hallazgos o eventos de los trabajos ejecutados. En esta fase, se considera que el auditor da razones para las evaluaciones de riesgo a nivel de estados financieros y a nivel de aserciones. Desarrolla la respuesta con procedimiento de auditoría. En la elaboración de informes,
Se evalúa el riesgo de la información obtenida, se observa si se requiere trabajo adicional y se prepara informes una vez el auditor entrega la información correspondiente al cliente, dando una serie de sugerencias o opiniones.